Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo en nuestro programa Colonialidad, Voz, Pensamiento de los Pueblos de Oaxaca. Hoy vamos a tratar de comenzar a un tema muy interesante. Vamos a llevar muchos programas, porque este año vamos a recordar hechos que nos han pasado con los pueblos, que es la caída de Tenochtitlán. No caída, destrucción de Tenochtitlán. Desde entonces han querido destruir, ya llevamos 500 años en resistencia, porque han querido destruir lo que somos, lo que pensamos, nuestra literatura, tradición, pensamiento, dioses. Todo eso ha venido un proceso de destrucción. Los aparatos ideológicos del Estado han sido tremendos. Ha estado la iglesia, ha estado la escuela, ha estado todo un imperio para tratar de que en nuestros pueblos nosotros dejemos de ser lo que somos. Por esa razón me da mucho gusto hoy invitar a Rocío Morales, zapoteca de Jaltianguis, pero no solamente zapoteca, sino una persona que efectivamente es una viva expresión de lo que queremos conservar, de lo que queremos tener, de lo que queremos todavía ser. Y Rocío Morales es sanadora no solamente del cuerpo, sino del alma, del espíritu. Bienvenida, Rocío, a nuestro programa del día de hoy. Pues me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, aquí vamos a platicar de cosas. Sanadora, ¿a dónde aprendiste la cuestión de la sanación? Bien, pues en los pueblos no había psicólogos, terapeutas ni doctores. Ajá. Entonces aparecía el curandero y siempre he dicho y le he admirado el trabajo, hacía maravillas. Entonces nosotros no aprendemos en las universidades. Una escuela. No, práctica. Esto lo vamos heredando, lo vamos aprendiendo y lo vamos sintiendo y percibiendo las enfermedades. Es decir, es una práctica de nuestra gente. Así es. ¿Y a dónde sentís tú que ya eres una persona que se iba a dedicar a eso? A mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho cantar. Me vine de pequeña a la ciudad de Oaxaca para estudiar y agarraba mi guitarra y cantaba. Entonces yo encontré la sanación. Además cantas en el zapoteco, arte. ¿eh? Así es. Sí, yo encontré la medicina tradicional en la música. En la música. Fue sorprendente, sí. ¿Y cómo fue que te llevó a partir de la música a aprender eso? Lo que pasa es de que yo siempre que trataba de escribir una melodía a la pareja, lo que estaban escribiendo todos del amor y desamor, sucedió algo bien raro porque terminaba cantándole al universo, al río, a la montaña. Llamémosle de esta manera, le cantaba a Dios. Una inspiración. Sí, no podía escribir temas como así, como de pareja. Siempre le escribía al arroyo, a los pájaros, a la vida misma. Y se volvió para mí eso como un ritual. En este camino, yo pues, híjoles, andaba con mis canciones. Empecé a tomar clases de canto. Nos pusieron un ejercicio y yo con ese ejercicio empecé a trabajar mucho mis canales receptores. Nos llamaba la maestra, nos decía cosas así, y vas a hacer esto para el calentamiento de la garganta y en fin, todo eso yo lo hice la práctica a diario hasta que me llevó por otros caminos. Fue sorprendente. Es decir, lo que te llega es un poder. Yo le llamo así. ¿Sí? Sí. Te llega un poder. Así es. No es un proceso de aprendizaje, no, para nada. sino un poder que te llega, sí. te inspira. Así es.
Pero la inspiración que tú tienes es el regreso a la naturaleza. Así es, empiezo con el latir del corazón. Por eso, con eso, lo veo la similitud con el tambor. Y yo decía a nuestros abuelos, por eso, tocaban el huevo. El tambor, ¿verdad? Así es. Es como el tambor famoso, es como... Yo recuerdo en mi pueblo el tambor llamaba a junta. Así es, y el caracol. ¿No? A juntarnos, así es, a deliberar Por nuestros supuesto. problemas. Entonces, este poder de sanación que tú tienes, claro, ¿cuánto tiempo tienes de sanadora? Más o menos, yo tengo 60 años, yo considero como ¿Ya te unos- vacunaron? Ya, tuve que vacunarme por lo que tenemos que salir. En sí, en la medicina tradicional no debiéramos de vacunarnos, pero tengo que salir y me dijeron que necesitaba las vacunas. Pero, bueno, eso es otro tema que debemos de tratar fuerte, precisamente por De acuerdo. por esta situación que estamos pasando, que es el cambio de una nueva era, y se tenía que dar esta situación. Pero, volviendo al tema, yo empiezo con el tambor, y ahí en el tambor encuentro el latido de la madre, y ahí encontré el latido del universo, y después me seguí en esta ruta y encontré las flautas, y en las flautas encontré la respiración, en las flautas, y de ahí me fui recorriendo, y cuando empezaba yo a trabajar en las sobadas que le llamaban los abuelos, yo empecé, pues todos nos curábamos así en casa. ¿Qué te voy a curar de empacho? La sobada es algo No, ahorita maravilloso, yo ¿verdad? Sí, no, ahorita yo estoy tocando temas muy fuertes con traumas, violaciones, No todos me esos digas. traumas, sí, ya encontramos esa parte de la cual estoy agradecida con el universo, porque pues nunca me imaginé que la música me regresaría a mis raíces y a la medicina tradicional. ¿Y cómo se da ese Rocío entre música y sanación y naturaleza, Dios, etcétera? ¿Cómo se da? Porque siempre el ser humano ha querido imitar también el sonido del universo, ¿no? Por algo. Entonces nuestros abuelos, por ejemplo, iban a las montañas a hacer ritual, a agradecer, a ofrendar a la madre tierra. Porque aquí trabajamos con una dualidad, que es lo masculino y lo femenino, como el día y la noche, como la salud y la enfermedad. Entonces nuestros abuelos tenían muchísimo sabiduría y conocimiento en esto, porque perfectamente, y eso se refleja en el juego de pelota, por ejemplo, que decían, hay tiempos de tristeza, de alegría, todo es arriba y abajo, no todo es derecho. Por eso yo les digo a los jóvenes, si pensaste que toda la vida era felicidad, Pues ya no. empezaste a sufrir. Sí, ¿no? Sí, porque pensamos todo el tiempo que va a ser puro placer, y ahí son los distractores que nos sacan del camino, los vicios, ¿no? Es decir, también es una filosofía, Rocío. Es Así filosofía. es. Sí, porque nuestros abuelos nos enseñaban con esas disciplinas guerreras, con trabajar, con el trabajo y esa disciplina de levantarnos a las 5 de la mañana, el baño a las 6 de la mañana, la poza, irse a sembrar, pero siempre alegres, pero sobre todo agradeciendo, y es lo que nos hemos olvidado, agradecer. Sí, ¿verdad? Así es. Hemos perdido la idea del agradecimiento a la naturaleza y al cosmos. ¿También es algo cósmico, Rocío? Por supuesto, como es arriba, es abajo. Es decir, lo cósmico, Sí. el hombre, ¿cómo definirías tú el hombre o la mujer? ¿Cómo definirías al ser humano? Al ser humano, el ser humano es luz, es energía, es vibración, Sí, ¿verdad? pero ya no vibra. Hemos olvidado esa energía de lo que somos, ¿no? Así es. Y entonces tu sanación es algo cósmico. Yo una vez tuve una experiencia de un sobrinito que fui a Xochila. Bueno, en Xochila hay que subir un cerro para llegar a Sogocho. Claro. Y el niño, mi sobrino, no estaba acostumbrado a la caminada. Así que al regresar se relajó el niño. O sea, se le bajaron los testículos. Lo que llamamos Sí. relaja. Se relajación, relajó, sí, se ¿no? le bajan los relajó. testículos. Se le caen. Sí. No, se le caen. Entonces el niño ya estaba a punto de morirse. Guau. Mi tía, desesperada, su nieto
casi ahí tirado en el petate, en la cama. Hasta que uno de los paisanos dice, ¿por qué no van a ver al señor Santos, curandero? Claro. ¿No? Bueno, vayan a ver porque no había médico, Oaxaca está lejos, Villalta. Claro. Entonces fueron a ver al señor Santos. Entonces lo que pasó con el señor Santos, ¿y sabes qué pidió? Un poquito de manteca. Lo calentó la manteca, roció, con la pura sobada le volvió a colocar los testículos al niño, que a la hora el niño estaba jugando. Por supuesto. Es decir, es conocimiento, es intuición, es inspiración, ¿qué es? Es que es sorprendente, por ejemplo, la ciencia es buena y va de la mano con todo esto. Nada más que como que en esa parte el ser humano percibe, lo intuye, lo sabe, porque como decía, es algo divino, es una conexión. Es más la inspiración, la intuición. Sí, porque en esos tiempos estaban más conectados con un orden divino, estaban más conectados con la naturaleza, sabían los tiempos, sabían a la perfección, y eso es lo que hemos olvidado. Entonces entra la ciencia y quiere darle la justificación o el razonamiento. Mucha racionalidad. Exacto, y entonces ahí es cuando nos alejamos. Pero no es con esto no quiero decir que la medicina esté alejada de esto, no. Yo creo que si pudiéramos lo que es la ciencia y la medicina, trabajarla con este orden, con estas cosas que nosotros curamos, porque curamos el alma, entonces funcionaría más rápido la medicina alópata. Fíjate, Rocío, esta idea que tú dices, hay que estar conectados. Así es. Es decir, la conexión para la sanación tiene que haber una conexión. Debe de haber. Sí, necesariamente. Así es. Porque una gente que está fuera del lugar, así es, fuera de momento, no va a sanar. No, porque está dañado, le llamamos en las sobadas, están dañados del alma, de sus emociones. Un enojo, una envidia, una ambición, una avaricia es una enfermedad. Qué bueno, fíjate que esta idea de los sentimientos, las emociones cómo hacen daño, ¿no? Son las que más, el enojo, al ratito dice, ¿te enojas? Yo siempre les digo, bueno, ¿te enojas? Sí, pero ese enojo es contigo primero. A lo mejor le estás diciendo a aquel, o hasta a veces, hasta lo maldicen, pues te estás tú maldiciendo a ti. Primero, y ese enojo al no salir, se va a reflejar en un órgano. Y de ahí, de los resentimientos, del odio, viene el cáncer, ¿no? Pues fíjate que sí tiene razón, porque el primer médico que hace mucho tiempo existió en Grecia, que esto no ha perdido vigencia, fíjate, dijo que las enfermedades vienen de los humores. O sea, de los sentimientos, de los enojos, de la ira, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo vamos a sanar la gente, no? ¿Cómo lo vamos a sanar? Sino resolviendo su existencia, resolviendo sus enojos, su cólera, su estado. Por supuesto. Pues evidentemente después dijeron que no son los humores, sino es la cabeza, lo mental. Sí. Y comenzaron a abrir el cerebro, a ver qué teníamos adentro del cerebro. Pero esta idea de los sentimientos, del estado de ánimo, una mujer de buen estado de ánimo y un hombre de estado de ánimo es un hombre sano. Por supuesto, hacen la armonía, hacen la conexión. Es decir, la armonía con el cosmos, con todo lo de arriba. Es un ritual, así el ritual, es, la sagrado. armonía. Y me estabas diciendo hace rato que llegó un momento que tú sentiste tu vocación de sanadora. Sí, así es. Yo que por ahí por Cerro Pelón me decías. Sí, tuve muchos sueños. Sí, porque yo cantaba mucho y me daba cuenta que terminaba cantándole a la Madre Tierra, como dice, al universo, a las estrellas, a la luna, al sol. Pero llegó un momento que empecé a tener sueños. Y yo recordaba a mi maestra cuando nos decía, hagan su ejercicio, y hagan su ejercicio. No, entonces yo hacía muchos ejercicios hasta que llegó un momento que
que realmente sentí y fue en sueños, ¿no? Entonces empecé a soñar muchas cosas y ¿Qué empecé soñabas? Bueno, uno de los sueños más impresionantes que yo tuve fue haber soñado a Quetzalcóatl. El Dios es, de dioses. Así es. El Nuestro guía Dios. espiritual de los indígenas, como lo es el gran maestro Jesucristo, Sí, claro. como lo es Buda, como cada lugar, región, país Pues tiene su guía espiritual. Tiene su fuerza. Por supuesto. Entonces, Fuerza, ¿no? Esa es la fuerza que, esa es la fuerza. que emanaba de Quetzalcóatl. Así es, pero lo confundieron. Lo confundieron porque él siempre tuvo un símbolo de la serpiente y el águila, ¿no? La serpiente, lo terrenal. El águila, cuando te sueltas de tantas cosas, como dice un escritor, mientras menos peso es más fácil levantar el vuelo. Porque de alguna manera lo representamos en el águila, ¿verdad? Lo tenemos todos los La mexicanos, serpiente nada más y el águila. lo tenemos todo. Arriba y Hay abajo. una descripción muy importante que se va a tener que dar y decir cuando los mexicanos estemos preparados. Es decir, cuando tú te descubres, Sí, o sea, pues es un descubrimiento, una fuerza que te llega a través de los sueños, pero comienzas a sentirte con una fuerza espiritual. bastante. Un nivel de vibración muy alto y empiezo a entender y se me empiezan a abrir muchos caminos y a cruzarme con otras gentes, con otras culturas, con otras razas, con otra forma de pensar. Pero yo siempre decía, pues, el universo, o llámale Dios, como le quieras llamar, me puso acá y debo cumplir con mi misión. Sí, nuestros antepasados, Rocío, se regían mucho por la fuerza, por lo cósmico, pero hay una planta muy importante que es lo que nos formó como pueblos, es el maíz. Por supuesto. Hace rato venía yo viendo ahí en Tlalistac, caminando ahí, vi la maravillosa planta. Por supuesto. Increíble planta que nace de nuestra cultura, el Así maíz. es. Somos los hijos del maíz. Somos Oaxaca, fue considerada como le podríamos decir, como el alimento de Mesoamérica, Oaxaca. Y está en los códices. Oaxaca tiene una potencialidad, ¿estás de acuerdo? Inmensa. Es mágico. Es mágico. Y me hablabas un poco de la fuerza de la existencia en Monte Albán. ¿Monte Albán qué es? Independientemente de un centro astronómico, Monte Albán es un centro de sanación para Mesoamérica Centro y para el de mundo. sanación. Así es. ¿Por qué? Hay lugares específicos que todavía no es tiempo de revelar porque a como están enajenados ahorita el poder, la ambición, la avaricia, destrozarían esos lugares, pero lo hay. Hay este centro de sanación que, por cierto, el poderío de Monte Albán duró más de 1000 años. Así es. ¿Te imaginas 1000 años? Así es, se cubrió por la maleza. Por eso cuando llegaron los españoles no encontraron ese lugar, porque es un portal que se abre a los extraterrestres, que ya están llegando. La literatura o la investigación histórica sobre Monte Albán es maravilloso, pero tú le estás dando realmente la dimensión que tiene Monte Albán. He estado leyendo algunos libros y dentro de las novelas que cuentan de la sociedad de aquel entonces, la gente se venía a curar a Oaxaca. Así es. Dicen los historiadores que los mejores sanadores son oaxaqueños. Pero además hay una cuestión que a lo mejor nos llena de orgullo a ti y a mí por zapotecos. Los mejores son los zapotecos. ¿Por qué? Porque ahí hay unas conexiones muy importantes que son las montañas. Las montañas son sagradas. Pero desafortunadamente en estos tiempos la mercadotecnia nos está invadiendo y nuestros rituales sagrados los están vendiendo. Y no están haciendo lo correcto, están profanando con todos nuestros rituales sagrados. Con toda esa sabiduría han venido de otros lados. Para ellos sí,
adueñarse, porque nosotros los oaxaqueños no hemos despertado. Me dices, Rocío, que los oaxaqueños no hemos despertado? Estamos en un estado de somnoliento. Así es. O sea, para no decir que estamos medio amenazados, ¿verdad? Que necesitamos despertar, ¿no? Los oaxaqueños, yo siempre he pensado, no sé, que podemos ser nosotros, oaxaqueños, lo que podemos escribir es la nueva historia de Oaxaca. Por supuesto, aquí va a empezar. Aquí es el regreso de ¿Qué Quetzalcóatl. necesitamos hacer, Rocío, para hacer despertar a este pueblo sabio, de una sabiduría ancestral, de conocimiento de nuestros pueblos? ¡Qué bárbaro! Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? En nuestros pueblos está la semilla, nada más que no les hemos escuchado. Nuestras montañas sagradas, las montañas sagradas, pueblos, nuestros el valles, ritual, agua, el ritual, la danza ritual, los cantos. La danza. Yo hice alguna danza cuando yo era chamaco. Claro. Pero hay una cosa que me di cuenta. Las danzas originales se hacen en el atrio de la iglesia. Sí, es la danza ritual, es la ofrenda. Yo siempre le decía, ahorita estoy trabajando con técnicas de otras culturas y estoy trabajando mucho porque me han llamado en la práctica del budismo. O sea, aquí vamos ya a mostrar nuestro trabajo, cada quien, cada cultura. Afortunadamente he representado a la medicina tradicional como curandera a nivel internacional, pero esto no es el caso. El caso es de que yo lo he demostrado, que en la medicina tradicional, que nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, estábamos basados precisamente en la danza ritual, y que sí, del otro lado está el budismo, que es el silencio, que es entrar en tu interior nosotros, y todo, pero nosotros somos el ritmo. Nosotros somos la música, nosotros somos movimiento, pero nos detuvieron. Es decir, cada cultura, por ejemplo, tú Sí. estás diciendo que los budistas Sí. es el silencio. Así es. Nosotros somos el Movimiento. ritmo. Así es. Así llamamos Música. al... Por supuesto, así. Y nosotros en danza ritual se ofrenda el sudor, el movimiento. La tierra no para de mover. No para su movimiento. Imagínense que se detuviera la tierra, es un desastre. Y en ese momento hay movimiento, pues, que no lo percibimos, ¿verdad? Exacto. Entonces nosotros que debemos de volver a nuestras raíces, volver a hacer las ofrendas, volver a darle ese movimiento y esa energía a nuestras montañas sagradas. Fíjese que me está llamando la atención este regreso de Quetzalcóatl. Sí. ¿Ya está con nosotros? Ya está, ya. Son crísticos los tiempos. Llámele Jesús, pues. ¿Ya estamos en el sexto sol? No, en ¿No? el quinto, no, ya entramos al quinto sol con esta pandemia. Apenas entramos al en quinto el quinto sol. sol. Y al quinto sol. ¿Puedes explicarle a nuestra gente cuáles son los soles? ¿Por qué los soles? Sí, nuestros abuelos siempre hablaron de la venida del quinto sol. Son niveles de vibración del ser humano, son niveles de espiritualidad. Entonces yo lo empecé a hacer todo esta investigación y este experimento, porque fue un experimento con mi cuerpo y con la música, desde do, re, mi, fa, sol. Entonces algunos por ejemplo, en la parte de la política está en un nivel de mí, para mí, por mí, entonces, ¿no? Entonces hay que sacarlos de esos niveles de vibración, porque si no va a trascender, se quedaron ahí, de mí, para mí, por mí, en clave de mí. Es la tercera dimensión, todavía no empiezan a vibrar, por eso no vibran, por eso nosotros escuchamos, yo escucho la voz de los políticos y me hace ruido en mi lado izquierdo. Entonces ahí hay ¿cómo se llama? Las voces impostadas o esa forma de para acá. Entonces nosotros estábamos en la cuarta dimensión, la clave de fa, pero entonces
ya terminó esta era, empezó desde el 2000, fue un proceso. En 2010 yo di una conferencia de prensa donde dije que niveles de vibración en Oaxaca, el quinto sol en clave de sol, y que Oaxaca sería ejemplo para todo el mundo, para la sanación del planeta, pero siempre y cuando despierten. Si seguimos todavía en ese nivel, ese cuarto es como la destrucción, como el empoderamiento, el poder, como les decía, la avaricia, la ambición, y me lleno esos vacíos. No estamos dando ese salto cuántico. Le llamaron, a fin de cuentas, la ciencia le llama salto cuántico, ¿no? ¿Qué es un salto cuántico? Necesitamos, por eso yo vengo trabajando desde el llamado del caracol, el despertar de conciencia por una cultura de paz, para una sanación de forma natural, volver la mirada a nuestras raíces y sostenernos de esos pilares que nos fortalecen a los oaxaqueños, porque contamos con una riqueza cultural inmensa y no la hemos valorado. Y dentro de esto está la medicina tradicional. Sí, los soles no son eras calendario, sino eras potencia. Cósmicas. Sí, cósmicas. Entonces el quinto sol ya está ahorita, ya estamos ya para concluir esto que termina con esta pandemia, ¿no? Eso es lo que se tiene que dar. La pandemia fue algo así como... Por supuesto, la madre ya necesitaba un descanso, una tregua, ¿no? Si se dan cuenta ahorita que dejamos de hacer tanta cosa, también la madre descansó, ¿no? Pero desafortunadamente, como no nos va a caer el 20, sanamos y vamos a volver a repetir lo mismo. Entonces ahí es donde los que dan ese salto cuántico se salieron de ahí y logran trascender, y los que no se van a quedar ahí. ¿Traes ahí un disco? Ah, sí, traigo un disco. A ver. Sí, claro. Es un disco, amigos, que se llama Keren Yetzi Loyu. Sangre de la Tierra. Así es. Por Rocío Morales. ¿Y a dónde pueden adquirir este disco, Híjoles, Rocío? pues conmigo, porque realmente, al menos para ahorita, tanto el mercado es un poquito como las disqueras y eso no, como los tiene poco, ya no era como antes, una disquera y pues lo difunden nosotros, ahora andamos vendiendo nuestros disquitos, nuestros libritos, en fin, yo vendo mi material y ahí de esa manera ¿Pero dónde lo pueden adquirir? Conmigo. ¿Contigo? Claro. Bueno, amigos. O aquí los voy a traer después. Con Rocío vamos a... ¿Puede decir tu teléfono? Por supuesto. ¿Cuál es tu celular? 951-291-0924. O me pueden buscar por la página de Facebook, El Llamado del Caracol. El llamado del caracol. Que por cierto, estamos en preparativos ya para el llamado del caracol 2021. Las bodas zapotecas colectivas y toda esa es una muestra es una plataforma para el intercambio de saberes ancestrales. Vienen curanderos de todo el mundo, cada quien a entregar, a mostrar, a curar, a sanar. Porque ¿no? La única diferencia entre los curanderos, me imagino que es la técnica. Así es, definitivamente, pero es nada más. Pero todos tienen... Lo demás es... Todos, sí. Todos los principios universales, todos los principios universales, así es. Bueno, Rocío, la verdad, mira, te prometo que esta no va a ser la última, es la primera, sí. Amigos, de platicar con Rocío Morales, sanadora de la Sierra Juárez, zapoteca ella, que fue tocada por un don. Ya tienen su teléfono, el llamado del caracol es su página de Facebook, se pueden comunicar con ella. Y aquellas personas que creen o tienen la creencia profunda de que los estados de ánimo son lo que enferman a la gente, quieren sanar, pues sean felices. Así es. Olviden los rencores. Así es. Olviden el egoísmo, olviden muchas cosas, pero es mejor que se comuniquen con Rocío y van a ver que van a encontrar en ella una amiga,
una sanadora, una gente que tiene el don. Y verdad, muchas gracias, Rocío. Fue realmente un honor platicar contigo. Amigos, iniciamos cada semana. Yo creo que para la próxima semana voy a platicar con Rocío, que vuelva con nosotros, porque hay muchas cosas que tenemos que platicar. Tenemos que ver toda esta cuestión cósmica, toda esta sanación por medio de la música, por medio de llegar al ser humano. Y este día, déjenme decir ustedes que hemos aprendido bastante, mucho con Rocío. Y Rocío, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo y pues lo felicito por su programa porque es importante ya ahorita sacar a la luz el conocimiento de nuestros abuelos. Así es. Gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima.